Voy a invitar al libro del profeta Isaías, capítulo 32, verso 17. Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y nuestro tema para esta tarde se titula Justicia que da paz. El efecto de la justicia, dice el profeta, inspirado por Dios, será paz. ¿Qué palabra es aquella? Paz. Estoy seguro que todos anhelamos estar en ese estado, como dice un diccionario respecto a la paz, donde no hay ruido, no hay ajetreo, donde no hay ningún tipo de perturbación por algún conflicto, por alguna inquietud. Eso es algo que todos añoran. Pero, lamentablemente, la mayoría de los casos, cuando pensamos acerca de la paz, simplemente lo vemos como un mero sentimiento favorable, un momento de quietud, un momento donde, como ya he mencionado, no hay ningún tipo de ajetreo de ruido y puedo tal vez estar sentado mirando un gran paisaje con una tranquilidad increíble. Y lo vemos siempre en un contexto de un sentimiento favorable. Y cuando lo pensamos de esa manera, luchamos buscando precisamente un conjunto de situaciones, de instancias que nos permitan alcanzar estos sentimientos favorables, que nos permitan entonces sentir paz. Pero debemos reconocer que aquella paz es una ilusión, es una quimera, es como el vapor, porque esos momentos se acaban, esos momentos de paz, de tranquilidad, de sosiego, de solaz, dura un poco tiempo, tal vez días, tal vez meses, pero recurrentemente vienen situaciones que afectan completamente nuestros sentimientos favorables, los cuales podemos alcanzar, pero no debemos confundir aquello con paz, porque en términos reales no es una paz verdadera, no es una paz que sea real. Como dije, es una ilusión, es una quimera. Y básicamente esto es porque la condición del ser humano le hace imposible obtener la paz real, la paz verdadera. Porque la condición del hombre le impide estar en comunión con el único que puede darle paz verdadera. No esta paz como sentimiento favorable meramente, sino una paz que es algo que afecta todo el ser, toda instancia, toda circunstancia. Y la respuesta a la pregunta ¿cuál es la condición que le impide al hombre estar en paz con Dios? Es bastante simple. Porque el hombre está en enemistad contra Dios. Nuestra vida, nuestros planes, nuestros pensamientos son una demostración de esa enemistad para con Dios. Nuestra vida es una vida de indiferencia a Dios. Y es evidente en el nulo deseo de obedecerle, en el nulo deseo de adorarle. Y finalmente ponemos nuestra vida en el lugar que a Dios le corresponde. Y allí entonces donde esta búsqueda de sentimientos favorables se convierte en un camino interminable, un camino que transitamos día a día buscando por aquí y por allá sentimientos favorables que nos hagan sentir tranquilos. Y ese caminar en algunos durará 80 años, en otros tal vez 90, en otros 60, en otros 30, en otros 20. La vida finalmente se convierte en un camino donde buscamos este tipo de
sentimientos favorables que vienen de distintas fuentes que nos permitan entonces sentirnos en paz, sentirnos sin ningún conflicto o inquietud que pueda afectarnos o alterarnos. Pensemos, para ilustrar esta verdad de que el hombre está en enemistad contra Dios y que es imposible hallar paz por esta realidad, pensemos que tienes una enorme deuda bancaria. Tal vez un gran crédito que no has podido pagar. Y la deuda está allí. Y mes tras mes los intereses se van sumando, las multas están añadiendo más a aquella deuda. Y mientras en tu vida tú puedes lograr algún dinero y comprar cosas, puedes desarrollarte, puedes ir al supermercado, puedes comprar algún bien, y pareciera que no tiene ninguna deuda porque las cosas van de manera bastante exitosa aparentemente. Pero eso no quita una realidad, que tu deuda en el banco sigue creciendo, las multas siguen aumentando, los intereses se siguen acumulando. Y eso lo verás si un día quieres ir al banco a pedir algún crédito especial o algún beneficio que pueda entregarte el banco, y ellos te van a decir que no es posible, a no ser que tú pagues la deuda que tienes con ellos. Y eventualmente te van a cerrar la puerta a los otros bancos al ver tu historial de pagos. Y esa es nuestra realidad para con Dios, que producto de la enemistad para con Él, tenemos una deuda que se acumula día tras día, mes tras mes, año tras año. Es una deuda de obediencia. Es una deuda de amor a Él. Es una deuda de glorificarle, es una deuda de adorarle, es una deuda de gratitud por todo lo que Él en su gracia común nos da día a día. Y tú puedes, tal como este deudor, comprar cosas tal vez al contado, nadie le va a preguntar si tiene deuda. Y tal vez nosotros también podemos vivir de esa manera, como sin Dios, como que todo va bien en la vida. Pero aquello no significa que nuestra deuda para con Dios no exista o haya desaparecido. Entonces, la consecuencia de esta realidad es que no hay paz para los que tienen una deuda para con Dios. No hay paz para los que están lejos de Dios. Y esa enemistad es sinónimo de estar en guerra con Dios. De hecho, cuando tú lees algunas acepciones del término paz en el diccionario, te vas a dar cuenta que dicen es una situación en la que no existe una lucha armada entre dos países o entre uno y más países. Y esa enemistad para con Dios es sinónimo precisamente de la ausencia de guerra, de paz, porque estamos en guerra para con Dios. Nuestro país no está en guerra, hay una paz basada en las armas, por supuesto, no nos invaden porque nos defenderíamos como nación. Pero esa paz es una paz temporal. Cualquier situación que pueda ocurrir puede producir que dos países se envuelvan en una batalla. Pero esta enemistad para con Dios, insisto, es un sinónimo de guerra contra Él. Puedes negarlo, puedes excusarte, puedes decir que esto no es verdad, pero no significa que no haya enemistad contra Dios. Piensa en dos países que estén en guerra, por ejemplo. Las personas van al campo de batalla, los adultos se preocupan, están bastante complicados en su movimiento, en su quehacer. Y en el patio de la casa vas a ver a un par de niños jugando ajenos a toda esta realidad. Ellos van a estar disfrutando de algún juego, de alguna actividad, y pueden pasar aviones por arriba, pueden escuchar ruidos, pero tal vez ellos van a estar disfrutando algún momento, ven pasar los aviones y van a disfrutar aquello. Ellos no creen estar en guerra, no saben que estar en guerra, pero aquello no significa que no haya una guerra. Y esta guerra se inició, esta enemistad, allá en el inicio de la era humana, cuando nuestros primeros padres quisieron vivir independientes de Dios.
pensando que podrían ahora, no por la obediencia a Dios, no por el amor a Dios, no por adorarle a Él, sino por meros sentimientos favorables provocados por situaciones ajenos a Dios. Ellos pensaron que así iban a poder alcanzar paz. Ese fue el ofrecimiento que Satanás, el enemigo de nuestras almas, les hizo. Ellos iban a ser como Dios. Les ofreció que no iban a morir, que ellos iban a poder definir lo que era bueno y lo que era malo. Ellos iban a entonces ser como Dios. Iban a poder trazar su propio camino e iban a poder ser la fuente de la paz. Pero, queridos amigos, el intento de vivir autónomos de Dios, el intento de vivir sin Dios, básicamente es una demostración del mismo deseo que llevó a Adán y Eva, a querer disfrutar de aquello que le era prohibido. Ese simple hecho ya te demuestra esa enemistad que hay para con Dios. Y la consecuencia de esto es que hemos sido apartados de la comunión con Dios. Los propósitos máximos de la vida que Dios nos ha dado, para lo cual fuimos creados, han sido cambiados. Han sido transformados para buscar un placer personal y no buscar la gloria de nuestro Dios. Y la conclusión entonces de esto es que el hombre no puede tener paz con Dios, porque está en guerra con Dios. Aunque no lo creas, aunque te parezca algo insólito o algo extremo, esa es la realidad que la Biblia, la palabra de Dios, te presenta. Y como no es posible alcanzar la paz verdadera, la paz real, ahora el hombre, la mujer, el ser humano se conforma con meros sentimientos favorables. Sentimientos temporales, sentimientos que van y vienen, sentimientos que hoy día están y mañana desaparecen, sentimientos favorables que cualquier situación rompe aquella tranquilidad para traer aflicción y en muchos casos desesperación. Piensa en algunos casos, tal vez, que pueden serte extraños a ti, a tu propia experiencia, pero hay personas que no pueden salir de la ludopatía, les da placer aquello. Las drogas, asuntos destructivos contra su propio cuerpo, contra la familia, y todo aquello no es más que un mero ejemplo de esa búsqueda incesante que el hombre tiene de sentirse bien, de sentirse que hay paz, hay tranquilidad, de sentir esa adrenalina, de saber que está haciendo algo que le trae alegría, gozo, a pesar del daño que se pueda estar haciendo. Y como dije, esto puede hacerte algo extraño para tu propia experiencia, pero podrías ver los sentimientos que trae el engaño a los seres queridos, la mentira. Aún puedes ver, hemos visto las noticias, la violencia que hoy en día está, y muchas personas a través de aquello quieren simplemente sentirse superiores. Eso es un sentimiento favorable que les da cierta tranquilidad, el sentirse superior inclusive a los demás. Queridos amigos, nadie se escapa de esta realidad. Es una realidad que es para todo ser humano. Pero este pasaje que leíamos nos habla de una paz que es completamente diferente a meros sentimientos favorables. Es completamente diferente a ese tipo de paz en la cual el hombre busca, se esfuerza en el camino de su vida. Porque es una paz que trae seguridad, que trae certeza. Mira lo que dice el verso 17. Habrá reposo, seguridad. Habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, en recreos de reposo. Es una paz que es completamente diferente porque no es una paz temporal, no es una paz basada en asuntos externos, no es una paz basada en asuntos que se acaban. Es una paz completa y absolutamente diferente, infinitamente superior.
Ahora, no solamente nos muestra ciertas características de esta paz, sino el pasaje nos habla de manera clara cómo es que podemos hallar esta paz. Y aquí llegamos entonces al versículo 17, donde nos habla y dice, y el efecto de la justicia será paz. El profeta está hablando de la venida del Mesías y los beneficios que ha de traer su reinado. Ahora, esto no se refiere a un reinado terrenal de alguna nación en particular, de algún pueblo en específico, alguna organización, alguna institución o alguna ideología política afín. No tiene nada que ver con aquello. Esto habla de algo espiritual, de un reino espiritual. Y el profeta respecto a esto entonces señala que la paz es un efecto, es una consecuencia de la justicia. ¿Te das cuenta lo diferente que es esta paz a la paz que tal vez has buscado por años, basada en sentimientos favorables, en momentos de tranquilidad, en momentos de solaz, irte a algún lugar en el campo para poder, según tus pensamientos, renovar tus sentimientos, renovar tu alma, pero luego vuelves a una realidad que rápidamente te envuelve en su propia manera de ver la vida? Pero esta paz es un efecto, es una consecuencia de la justicia. Y esto es simplemente el efecto o la consecuencia de una vida en obediencia a Dios, una vida en obediencia a sus leyes, una vida en obediencia a su carácter, una vida que muestre perfección y rectitud en cada instante, en cada minuto de la vida. Ese estilo de vida, esa manera de ver la vida, es la que trae paz. Una vida justa delante de Dios, una vida recta, una vida en obediencia. Aquello ha de traer paz verdadera. Y aquí está el problema. Ya lo has visto, ¿verdad? Se pide justicia, obediencia perfecta, pero ya hemos planteado que hay una enemistad para con Dios. Estamos en guerra contra Él. Y esa enemistad es un problema universal. Pablo dice a los romanos, no hay justo, ni siquiera uno. No hay justo, ni siquiera uno. Y si la justicia es el requisito, es la causa de la paz, entonces, ¿cómo es que podemos hallarla? Porque no es algo que podamos lograr por nuestra propia justicia, porque no existe nuestra propia justicia. Y seguramente hay cosas buenas en nosotros, cada uno de nosotros hay estas cosas buenas, pero de la misma manera como una gota no hace océano, una o dos o un par de obras no nos hace justos delante de Dios. Eso es una realidad que entiendo todos podemos comprenderla. Y la medida de la justicia de Dios es una medida de justicia perfecta. Cada instante, cada segundo de nuestra vida, en cada etapa de nuestra existencia, Dios demanda obediencia total a sus normas. Entonces, no somos justos. Estamos en enemistad contra Dios. Día tras día le ofendemos y la justicia que nos es esquiva, nos es imposible alcanzarla, es necesaria para hallar paz. ¿Cómo puedo alcanzar esta paz? Y debemos ver la respuesta de Dios a todo esto. Y esa respuesta la hallamos en una doctrina maravillosa de la palabra del Señor, la doctrina de la justificación. Y básicamente, esta doctrina se define como un acto legal, donde Dios declara al hombre como justo. Declara al hombre justo, sin culpa, pero no en base a la justicia propia del hombre, algo que no lo tiene. Dios hace esta declaración de justo a un pecador, a un hombre, basado en la justicia de Cristo, que la pone a nuestra cuenta. En términos simples, la justificación es cuando Dios declara a un pecador justo delante de Él. Esta es una de las doctrinas más hermosas y enseñanzas más maravillosas que puedes hallar en la palabra de Dios. Cuando la justicia de Cristo es puesta en la cuenta de un pecador, Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y ahora, además, nos hace merecedores de las bendiciones eternas que nosotros no merecíamos. Usemos una vez más nuestra ilustración. Piensa que
La deuda del banco allí sigue creciendo. Y en un momento nos llama el gerente del banco y nos dice: usted ya no tiene deuda con nosotros. Absolutamente ninguna. Y uno preguntaría, bueno, ¿qué pasó? Yo no he ido al banco, no he cancelado mi deuda. Y él dice, bueno, vino una persona y pagó todo lo que usted debía. No solamente el monto capital, sino también pagó los intereses, pagaron las multas por los atrasos, incluso pagó por limpiar sus papeles financieros, de tal manera que ahora usted pueda hacer uso de los beneficios que la banca le entrega en momentos de dificultad. Esa es una ilustración limitada, pero que nos ayuda a entender lo que la justificación hace. Éramos deudores para con Dios. Nuestra vida era una vida de enemistad día tras día, pero Dios ahora, por medio de Cristo, por medio de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces nos declara justos, como si nunca hubiéramos hecho malo o mal en contra de Él. Esta declaración de justificación es mucho o infinitamente superior a una declaración sin deuda en un banco, porque tiene que ver con una declaración que ahora nos da comunión con Dios. Donde había guerra, enemistad, ahora entonces hay comunión. No hay nada como esto, queridos amigos. ¿Cómo viene la justificación? ¿Cómo podemos ser justificados? En primer lugar es cuando reconocemos nuestra enemistad para con Dios. Es cuando reconocemos nuestra realidad para con Él. Que estamos en guerra. Es reconocer esa deuda incalculable que tenemos para con Dios. Por cada segundo de nuestra vida, por cada instante, por cada hora, por cada mes, por cada año que hemos vivido lejos de Dios. Y es un reconocimiento de nuestra incapacidad de estar a cuentas con Él por medio de nuestros propios méritos. Y ese reconocimiento, en segundo lugar, trae un dolor. Trae una aflicción en el alma cuando consideramos que todo aquello que hemos hecho, esa enemistad trae consecuencias eternas. Trae un dolor al reconocer cuán necios fuimos en intentar vivir lejos y autónomos de Dios. Es un dolor de haber vivido para mí mismo y no para Dios. Es un dolor intenso, porque es un entendimiento real de lo que el pecado es delante de Dios. Pero también es un cambio de actitud, en tercer lugar. No solamente reconocemos nuestra realidad, no solamente hay un dolor por esa actitud que teníamos, sino también ahora hay un cambio de actitud en nuestra mente, en nuestra vida. No es un dolor como el que produce cuando esos sentimientos favorables se van. Cuando buscamos sentir paz tal vez en un esposo, en una esposa y nos sentimos engañados. O cuando basamos nuestra paz en el dinero y un mal negocio echa todo abajo. O basamos nuestra paz en los amigos que luego se van y hay un cierto dolor. No es ese tipo de dolor. Es un dolor que lleva a cambiar nuestra actitud en relación a todo esto que era nuestra vida. Así que ahora decimos, ese soy yo. Esa es mi realidad. Esa es mi situación. Yo he intentado vivir una vida sin Dios. Yo merezco la condenación. Yo merezco estar lejos de Dios por mi actuar. Pero en segundo lugar, la justificación no tan solo viene por un arrepentimiento, sino también viene por una confianza total y absoluta en el único ahora que puede la enemistad para con Dios cambiarla en comunión. Es un entendimiento de lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Cuando 2000 años atrás nació en un pesebre humilde y vivió una vida perfecta, una vida recta, una vida en obediencia, una vida de amor a Dios, una vida que le glorificaba, a una vida de gratitud al Padre.
esa vida que nosotros no podíamos tener, no podemos tener. La vida justa que Dios demanda, Cristo la vivió cuando vino a esta tierra. Pero también es entender que Él fue a la cruz del Calvario. Mira, Él no lo merecía. Él no había hecho nada malo para con Dios. Pero es el entender que Él fue a la cruz del Calvario en representación, en el lugar de aquellos que un día iban a confiar en Él como el único medio, como el único que podría darles comunión con Dios. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Las consecuencias del pecado fueron cargadas sobre Cristo en la cruz. De tal manera que ahora Él pudiera pagar nuestra deuda. La vida justa le habilitó para poder pagar nuestra deuda. Y en la cruz del Calvario precisamente Él fue a hacer aquello, a pagar la deuda, las consecuencias de nuestro pecado. Así que Él ahora podría decir, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Él añade, yo no la doy como el mundo la da. El mundo se basa en sentimientos favorables, pero la paz que Dios da es una paz completamente diferente. Y Él ganó ese derecho a dar paz verdadera por medio de una obediencia perfecta a sus normas divinas, viviendo la vida que Dios exige y muriendo en lugar de otros, para que aquella vida justa le fuera imputada a hombres y mujeres que no podían ganársela por sí mismos. Entonces, al ser declarados justos para con Dios, es que ya no hay enemistad, la guerra ha terminado, y el efecto de aquello entonces es que ahora sí que habrá paz. Esto es lo que dice el versículo. Y el efecto de la justicia de Cristo aplicada en el corazón del hombre, ese efecto será paz. No es una paz que puedas alcanzar por la manera en cómo la sociedad te lo indica, por medio de sus ideas, por medio de sus filosofías, por medio de su manera de enfrentar la vida, porque ellos te ofrecen la búsqueda de placer o te presentan el dinero como la fuente y soluciona cualquier problema, o tal vez el éxito laboral, el éxito académico como el medio para sentir lo que es la dicha y la plenitud. No es esa paz que el mundo da. Tampoco es una paz que te puede dar algún líder religioso, alguna institución o organización. Muchos se sienten bien de ir a confesarse cada cierto tiempo, pero la tranquilidad dura hasta que los mismos pensamientos y acciones vuelven a tu vida una y otra vez. Tampoco es una paz que puede ser lograda por protestas y violencia, como si allí radicara la paz verdadera. Todo aquello son meros sentimientos favorables, temporales, que con el paso del tiempo se desvanecen. Todas estas cosas puede darte esta paz irreal, esta paz que es una ilusión. Piensa en tu vida, cumples un objetivo que te trae tranquilidad, pero al poco andar ya la insatisfacción vuelve a tu vida y comienzas una nueva búsqueda. Terminas una etapa para darte cuenta que comienza otra y es una búsqueda incesante. Hay tranquilidad y cualquier cosa salta las alarmas de inseguridad y la falta de verdadera paz. Entonces viene, producto de una enfermedad, de la soledad, del miedo a la muerte o de una pandemia, y todo aquello derrumba tu paz. Porque nada de lo que un mero sentimiento favorable te puede entregar te ha de quitar la enemistad en la cual estás para con Dios. Pero es lo que Cristo hizo en la cruz, lo único que puede darte esa paz verdadera, porque está basada en la reconciliación que Cristo te da con aquel que te ha creado. ¿Cómo sé que obtuve esa paz? Y cuento usualmente esta anécdota, y disculpas por ser tan repetitivo, pero ilustra perfectamente esto. Cuando teníamos a nuestro primer hijo, Nati preguntó cómo iba a saber que tenía que irse a la clínica para el parto, y él le dijo simplemente: lo sabrás. No te preocupes, lo vas a saber. Y eso nos dio la verdad es que una cantidad inicial de certeza. Nos quedamos un poco sorprendidos por la respuesta, pero nos dio cierta tranquilidad. Si tenía experiencia el hombre, bueno, por algo lo dirá.
Y lo sabrás ahora porque habrá evidencia de una nueva vida. Mira el verso 15 rápidamente, el tiempo se nos acaba. Dice que el desierto se convertirá en campo fértil. Es algo visible, que un desierto que no produce nada, de repente es un terreno fértil porque va a haber una nueva vida ahora, que incluye una nueva mente, nuevos pensamientos, nuevos anhelos. Y esos anhelos te llevan a querer conocer más de Dios, porque ahora dice, el campo fértil ahora va a tener fruto, va a ser estimado por bosque, se van a levantar allí árboles, el lugar donde antes no había absolutamente nada. En tu vida estos nuevos anhelos y deseos van a traer un deseo de conocer más de Dios, de leer la Biblia, vas a descubrir la oración y también vas a disfrutar de los beneficios de la comunión con Dios. Verso 17. Habrá reposo, habrá seguridad, habrá confianza, ya no va a haber miedo a la muerte porque comprendes que aquello simplemente es la puerta de entrada a la vida eterna, a la verdadera vida. Quiero concluir preguntando entonces, si hoy parte del escenario de esta tierra, ¿tienes esta paz? ¿Posees esta paz verdadera o te conformas con meros sentimientos favorables temporales? Y quiero concluir con una historia muy hermosa que ilustra lo que es la paz cristiana, la paz verdadera, la paz que nuestro Señor da. Hay muchas que podrían contarse, pero estaba acompañado de un himno con el cual vamos a concluir en esta tarde, que nos permite entender esta paz en el alma que Dios da. Había un hombre exitoso en muchos aspectos, muchos años atrás, que tenía una familia hermosa, una esposa, 4 hijos, y había planeado unas vacaciones en Europa, era de Estados Unidos, junto a toda la familia para visitar a sus amigos, pero él tuvo que quedarse por un asunto particular, así que le pidió a su esposa y a sus hijas que se fueran antes, y él se iba a juntar con ellas allá en un par de semanas. Así que ellas emprendieron el viaje en barco hacia Europa para visitar a sus seres queridos, iban felices y él también feliz de que ellas pudieran irse un poco antes mientras solucionaba sus problemas. Pero ocurrió una tragedia. El barco donde iba su familia, su esposa y sus hijas, sus 4 hijas, naufragaron y gran parte de los que viajaban allí murieron y entre ellas estaban sus 4 hijas. Murieron en ese naufragio. Tan solo su esposa vivió. En aquellos años, obviamente, las noticias no iban tan rápido como van hoy en día, así que finalmente pasó un par de días. La esposa, llegó al puerto en Europa y de allí entonces se comunicó con él para informarles que habían naufragado y sus hijas habían muerto. Es una noticia terrible. Así que él quiso rápidamente viajar para ir a estar con su esposa. Y mientras viajaba a aquel lugar a donde estaba ella, el capitán del barco lo llama y le dice: aquí fue el accidente. Aquí murieron tus hijas. Justo aquí fue donde ese barco naufragó y tal vez lo más preciado que tú tenías se fue. Y a pesar de aquella situación triste y lamentable en que él estaba inmerso, que él había experimentado, en medio de esa zona específica del mar que había traído gran aflicción a su alma, él podía decir que tenía paz, que tenía tranquilidad, a pesar del dolor obvio que se siente al partir un ser querido, pero él tenía paz. Y tenía paz porque estaba convencido, porque sabía de la bondad de Dios y que un día iba a ver a sus hijas en el cielo, que algún día iba a entender el porqué, porque comprendía los planes de Dios, porque comprendía que no estaba en guerra, y todo aquello finalmente iba a traer algún beneficio, pero con la esperanza de que un día iba a reencontrarse con ellas en la vida eterna. Y allí, en medio de la aflicción y del dolor, escribió un hermoso himno, que aún es cantado en miles de iglesias en el mundo entero.
Si paz como un río inunda mi ser. O si por otro lado la cubre un mar de aflicción, esté en paz o esté en aflicción, cualquiera sea mi situación, cualquiera sea la suerte, la circunstancia en la cual esté pasando, Él dice estas palabras: estoy bien, mi alma está bien. Y la razón de aquello, porque tengo paz con mi Dios. Queridos amigos, esta es la paz verdadera. Esta es la paz que Dios da. No es una paz temporal, es una paz basada en lo que Dios hace por nosotros y en lo que Dios nos dará en la vida eterna. Hay dolor en la partida de un ser querido, hay preocupación, pero finalmente descansamos en Él y aquello trae seguridad, certeza. Ya no es como un vapor, no es una ilusión, no es una quimera, es una paz verdadera. Y que el Señor pueda mostrarte cuánto le necesitas y confíes en Él como el único que puede darte esta paz, porque esa paz está basada en estar a cuentas con Dios, en comunión con Dios, en tener vida eterna. Que el Señor nos ayude a todos.